Buenos días, señoritas, caballeros. Buenos días. Les voy a pedir un favor de que activen sus cámaras siempre que tengamos clases virtuales. Vamos a mantener siempre las cámaras activas. Eh, es una normatividad que se debe cumplir muy juiciosamente porque pues debemos estar ahí como si estuviéramos en el aula de clase presencial. Entonces, por favor, mantengamos siempre las clases, las cámaras prendidas. Catalina, Mariana, Camila, Luisa, Valerie, las cámaras, por favor. ¿Me escuchan? Catalina, ¿me escuchas? Levanten la mano, por favor, si están escuchando mi voz. Siempre que tengamos clase virtual, eh, les recomiendo que desde hoy mismo tengan ustedes listos qué computador van a utilizar, que ese computador esté pues actualizado, que tenga todo lo que se necesita para que cuando tengamos ya la clase virtual, ya simplemente sea ingresar y activar la cámara, porque no la podemos realizar así todos con la cámara eh, apagada, no es viable. Entonces, debe ser. Y el otro aspecto que deben de tener en cuenta es de que cuando uno coloca la cámara, pues debe aparecer el nombre de la persona. No puede aparecer el número del teléfono, si es Samsung, si es iPhone, si es Huawei, la que sea. Tiene que aparecer es el nombre del estudiante. Las personas que dicen que están trabajando, yo necesito que me traigan un certificado de que están trabajando en la empresa. eh, eh, y eso lo requiere entonces para el lunes, porque ahora todo el mundo trabaja los viernes cuando hay virtualidad. Entonces yo necesito que me confirmen con un certificado si es que están trabajando los viernes, en qué horario y cuál es el tipo de trabajo, qué es lo que tienen que hacer. Por favor, y eso tiene que ver con nombre de la empresa, con membrete de la empresa, con la firma y sello de la persona, del jefe inmediato de ustedes. De no tener esa certificación, pues cuando yo los vea así, sin cámara encendida, pues entonces como si yo les tuviera que colocar la falla. Entonces, Alejandro, por favor, coloque su cámara.
porque ahorita todo el mundo está trabajando entonces hoy viernes. Igual, tienen que traerme esa certificación el lunes, por favor. Porque pues una de la normatividad en las clases virtuales es la presencialidad acá con la cámara encendida. Que veamos que están ahí. Y yo no sé si ustedes están ahí, ustedes simplemente conectan la cámara y de pronto se van. Entonces eso es lo que no se puede permitir. Porque miren, ninguno. Luisa, Mike, Mónica, Alejandro, María Isabel, Catalina, Valerie. Ven, entonces es importante, muchachos, que ustedes activen su cámara. Permítanme un momento, por favor. Bueno, entonces cumplamos con esa normatividad. Pues en la empresa saben que ustedes estudian de lunes a viernes, independientemente si es virtual o no, ustedes tienen un compromiso académico para sacar adelante cada semestre o cada periodo, cada módulo. Entonces, pues hay que cumplir. Bueno, eh, Michael, Michael Steven, ¿me escucha? Sí, señor, profe. ¿Y usted por qué no prende su cámara, Michael? Ya, es como conectar desde otro dispositivo, profe. Bueno, eh, voy a llamar a lista para saber quiénes son los que se retiraron del curso. Tania Catalina Aguirre. Presente. Ok, gracias. Hoy estamos en la clase número 5, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y la clase número 5. Karen Daniela Álvarez. Ella fue Ya que se pasó. retiró. Karen Daniela se retiró o está con nosotros. ¿Qué me dijeron? Es que no escuché. Se retiró. Ah, gracias. Es que no se entrecortaba la voz. Luisa Fernanda Sicua. Ella sí está por ahí. Presente. Hola, señorita Luisa. Buenos días, profe. Camila Andrea Fernández. Ella retirada también. Presente, Ah, presente. Camila. Santiago López. ¿Se retiró o no está en clase hoy? Valery Olivares. Presente. Ok, gracias, Valery. María Isabel Pacheco. Presente. Mariana Piñeros.
¿Ella se retiró o no está en clase? ¿No saben? ¿Quién, profe? Se llama Mariana Piñeros, ¿no? ¿No la identifican? Ahí está conectada, profe. Mariana Piñeros, pero no la veo. Espérate un momentico, yo miro acá en la otra pantalla. Ah, sí la vi por ahí, espera un momentico, pero es que como no me responde, No se acabó de desconectar. Creo sí, que por- estaba como el internet porque ahí estaba conectada. Ujú. Bueno, esperemos que ingrese nuevamente. Margarita Rivera, por ahí la vi, ¿o no? No, Tatiana está Marga- retirada. Tatiana Margarita Rivera Galindo retirada. Alejandro Rodríguez, ya lo vi. Presente, profe. Ay, joder. Alejandra Tovar, Presente, profe. ok. Yer Ana Yer Vivas. Slendy Vivas, presente. Ah, ok, sí, gracias. O sea, ya me di cuenta que no te gusta el otro nombre. Entonces te digo Slendy. Listo. Ok, vamos a comenzar. Eh, Quiero que me hablen ustedes de lo que trabajaron ayer en clase con respecto al cargo que ustedes seleccionaron. Vamos contigo, Luisa Fernanda. Háblanos un poco de tu cargo, de de las características del cargo. Bueno, profe, yo no fui ayer a clases, pero de igual manera hice el trabajo. Esa era la idea, Sí, por eso te señor. pregunto. Entonces, mi cargo fue de jefe de cocina. Ah, qué em, bueno, chévere. Cuéntame, ¿cómo te fue con él? con la investigación. Bien, profe, pues yo la hice a través de de un conocido que pues está ejerciendo ese cargo en estos Sí, momentos. Entonces él me ajá, explicó que en la cocina de él se llama señor de cocina. Entonces lo que él hace es abrir cocina antes de tiempo, de como unas 3 horas, y organiza su personal. Entonces él organiza el steward, él organiza las personas que van a utilizar los alimentos como las verduras o las carnes. El menú siempre va a ser el mismo porque es como tal del restaurante, ¿sí? Entonces es un restaurante sí. gourmet y siempre van a tener los mismos platos. Entonces él es el encargado de que los platos siempre salgan a tiempo, que sean los productos indicados en la receta, que sea un plato bien presentado, que no tenga pues residuos o salpicaduras de alguna salsa. ¿Qué necesita, con base en eso que tú dices, Luisa, qué necesita esta persona para, en su hoja de vida, para que pueda lograr eso que tú dices? Bueno, él tiene un técnico de gastronomía en el Politécnico de Colombia. Sí, Entonces, como principal es tener como conocimientos de gastronomía, de alimentos. ujú, sí, También ok, necesita, es que no recuerdo bien el nombre, como un certificado sí, como un certificado de manipulación de alimentos. También sí. necesita como habilidad, liderazgo y tener como tal autoridad para que Ujú. los compañeros le tengan como respeto y pueda como dar las órdenes claras al momento de darlas. Que cumplan con lo que él les está solicitando, Señor, ¿cierto? Que ellos cumplan con lo que él les pide.
Sí, exacto. O sea, él tiene que Pero, tener como tal pero en la cocina. hay algo importante, Luisa, señoritas y caballeros. Hay algo muy importante, es con base en lo que tú estás diciendo, Luisa, de que él debe organizar los platos, los implementos de cocina, tenerlos todos al día. Entonces, fíjate que debe tener una gran organización, tiene que tener esa habilidad blanda como es la organización, ser supremamente eh, detallista, es decir, manejar muchísimo el detalle para que no se le pase absolutamente nada de lo que él tiene que trabajar. Entonces, dentro de dentro de los requisitos de ese cargo, es que la persona sea organizada, que maneje muy bien el tiempo, que sea Sí, organizada, que sea creativo, que tenga, pues, como esa estructura, porque si el hombre o la persona es totalmente mm, desorganizado, pues seguramente no va a saber dónde dejó la sal, dónde dejó los condimentos, dónde dejó la cebolla, dónde dejó el champiñón, entonces debe ser supremamente organizado. Y eso, eh, en últimas, también va a hacer de que las personas lo sigan de una manera mucho más fácil, porque el hombre como que tiene la autoridad moral para poderles exigir a ellos. Si él es desorganizado, pues la gente no le va a copiar muy fácilmente porque él simplemente pues no muestra, o sea, no es un modelo, no tiene un buen modelo de comportamiento. Bueno, ¿qué otra cosa encontraste, Luisa? sí, profe, lo que usted dice que necesita completamente una organización ya al momento de planear o al manejo del personal que pues él tiene a cargo. Ujú, Necesita también mucha responsabilidad como habilidad blanda, porque pues ujú, es como tal la imagen, el plato que se lleva al comensal, lo que se llevan los comensales. Entonces, que se vea como la responsabilidad de la preparación de los alimentos, la responsabilidad del orden que debe manejar en la cocina, en la estación que él maneja. ya, Y pues ok. también necesita como tal buena comunicación con su grupo, Ujú, dar órdenes claras y concisas y pues de esta manera pues se ve como tal un alto rendimiento en la cocina de él, que él está a cargo. ujú. Ok, ¿qué otra cosa consideras importante mencionar, Luis? Bueno, que como tal, él, en el lugar donde él trabaja es comida italiana, entonces él Ujú, necesita como conocimientos básicos de la gastronomía de ese país. Entonces él necesita saber bueno, pues al medio de tiempo él aprendió el proceso de preparación de pastas, de pizzas, de salsas, entonces como tal necesita ese amplio conocimiento de específicamente de esa cocina, de la italiana, la comida italiana. ujú, También necesita conocimiento de la manipulación de alimentos, en el sentido de que no puede tocar, digamos, carne cruda y al tiempo vegetales, porque pues ya sí se podría decir que se ensucia, se infecta. Ellos tienen un nombre específico, pero en este momento no lo recuerdo. ¿Se contamina? Sí, se contamina, perdón. Entonces él es como uno de los terceros al mando en la cocina. Entonces él también necesita seguir indicaciones de los chefs jefes. Entonces él necesita también como habilidad blanda escuchar y pues obedecer las tareas específicas que ellos le piden a él. Por ejemplo, a veces él tiene que hacer el mise en place, que es organizar los alimentos antes de prepararlos, y entonces Ujú, él necesita también agilidad al hacer todo este tipo de procesos. ujú. ¿Qué riesgos puede tener esta persona cuando está haciendo su trabajo, su labor? ¿Qué Bueno, riesgos puede correr esta persona? él me comenta que el riesgo como más común son los electrodomésticos que manejan, porque ellos manejan hornos sagrados a alta temperatura. También manejan cuchillos y utensilios muy afilados, entonces eso es como un riesgo que normalmente se vive en esa cocina.
que un corte, que él me contó una vez que por falta de comunicación de uno de los que tenía a cargo, dejó el horno prendido, pero él no Ujú. sabía y él iba a abrirlo para meter unos vegetales, pero tenía que meterlos y después prender el horno. Y cuando él abrió eso, la llama le sale, como que casi le quema la cara, entonces es como uno de esos riesgos, que no comunicar lo que se está utilizando en la cocina, los utensilios. Entonces ese es como uno de los principales en el cargo de... Ya, ok, vale. Am, ¿Qué examen médico crees tú que se le deba hacer a este personaje Bueno, para... pues examen médico de parásitos, tengo entendido, ¿no? Que, Ujú. que cumpla con una higiene total en sus manos. Em, sí, sobre todo como exámenes que se vea como, que no se vea tanto, como lo digo, sí, como higiene en su cuerpo, ¿sí? Que tenga Sí, claro, pero eso es como lo que se le pide, ¿no? Que debe utilizar un gorro en la cabeza. Eso tiene un nombre, pero no recuerdo ahorita. Que tiene que utilizar tapaboca, que tiene que utilizar guantes. Digamos que esos son como dotaciones. los reglamentos al interior de la empresa o del restaurante, del hotel, no sé, en donde él tiene que, pues, cumplir con absolutamente todo eso. Sí, 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 digamos que eso son como una normatividad, pero para el examen de ingreso, eso ya es otro asunto. Y ese examen de ingreso, pues hay que revisarlo. Entonces tendría uno que mirar, eh, hay que relacionar, por ejemplo, si esta persona va a trabajar demasiado tiempo de pie o sentada o mitad y mitad, la manipulación de los cuchillos. Entonces necesitamos que esta persona en su examen médico, pues que realmente no vaya a tener ningún tipo de complicación. Por ejemplo, si se le descubre que esta persona tiene túnel del carpo, tiene epicondilitis, o sea, esas enfermedades por lo general tienden a limitarlos en la movilidad de las manos, de los brazos. Entonces, esto hace que la persona de pronto se le caigan los cuchillos o los alimentos al piso. Bueno, una gran cantidad de cosas pueden estar sucediendo. Entonces, los exámenes de laboratorio, los exámenes de sangre, hay que cumplírselos a cabalidad y de acuerdo al resultado, pues esta persona se le va a decir que tiene que ponerse en tratamiento. Acuérdense que cuando uno ya habla de exámenes médicos es porque seguramente ya va a trabajar con nosotros, pero igual se le tiene que decir que tenga eh, un seguimiento a lo que se le encuentra. Entonces, mire, usted resultó con esta patología, con esta enfermedad, entonces yo necesito que usted se ponga en tratamiento para eso. Entonces, ojo con todas esas cosas de los exámenes médicos que se requieren, qué, qué habilidades blandas necesita esta persona. Eh, bueno, tú mencionaste adecuadamente todo lo que tiene que ver con el conocimiento básico que debe tener y también los cursos adicionales. ¿Tú consideras que la persona necesita tener un curso de inglés, hablar un segundo idioma o no, Luisa? Mm, pues para él no, pero para chefs que son superiores al cargo que él tiene, sí, porque él se comunica normalmente con los dueños de la empresa de donde él trabaja y son personas que hablan inglés, italiano Ah, o ok. personas que van a, digamos, a hacer una reservación, ejecutivos. Entonces, por eso es necesario que los de alto cargo, sí, los que tengan como esa o sea, como que necesiten comunicarse con personas para que vengan al restaurante, sí necesitan otro idioma, pero en el caso de él no. O sea que él le da
le rinde cuentas al chef. Él es como el asistente del chef o él es Sí, el él chef? es el tercero al mando, él es, solo Ah, maneja ok. una cocina en específica. O sea, a veces maneja Ah, cocina fría o cocina sí, cocina fría, sobre todo maneja él. Es como la ya, preparación de las masas, que es la preparación de los vegetales, así. ya, Él ok. cumple ese cargo específicamente. Y lo otro sería, eh, ¿cuántas personas trabajan para él, Él, para esta persona que tú me estás diciendo? ¿Cuántas señor, personas tiene a él cargo? tiene 3 cocineros a cargo. Todos son cocineros. Sí, señor. ¿Hay alguno, o sea, y esos cocineros también tienen que lavar la loza, No, no tienen sé. que, o solamente ellos se dedican a cocinar? Solo ellos a cocinar y tienen otro personal aparte de los cocineros que lo llaman steward, que son los encargados de dejar pues correctamente, Organizada. Ah, sí, realizar esa labor de lavar los utensilios y los platos, que ellos ya deben saber el manejo de todo eso. ok, bien. ¿Cómo es el cargo que tú trabajaste? Se llama cocinero senior, después un chef. Senior, Sí. cocinero senior. Ah, ok, listo. Gracias, Luisa. Bueno, sí, señor. Vamos con Catalina, Tania Catalina. Tú, por favor. Bueno, profe, pues yo el ¿Qué cargo trabajaste tú, Tania? auxiliar contable. Bueno, háblanos de qué son las características que debe tener este trabajador. Bueno, pues debe saber manejar como muy bien las cifras numéricas y todo eso. Ujú. Debe tener como una buena escucha, una buena visualización, pues para que no vaya a cometer algún error en alguna nómina o en algún pago que tenga que hacer. Bueno, cuando tú hablas de buena visualización, ya, colócale más bien como eh, agudeza visual o agilidad visual, ¿sí? O capacidad visual, ¿sí? Para que pues se entienda un poco más. Sigue, por favor, Tania. Bueno, y pues como de características, como que eso. em, en requisitos, pues debe ser bachiller académico y pues debe tener el técnico en auxiliar contable. Ah, ok. Con ese técnico ya puede postularse. Sí, ya. Ya, ok, ok. Pero pues debe tener 6 meses de experiencia. Pero antes de que tú continúes con eso, con la experiencia, eh, ¿qué qué otro estudio debe tener? Tú mencionas que debe ser bachiller y tiene que ser un técnico contable. ¿Qué otra consideras para el cargo? ¿Sí? Eh, Pues que, yo no pido más como una formación académica, sino pediría más como experiencia. ujú, ya, ok. O sea, el curso el técnico que tú dices, con eso es suficiente. Y pues sí, pues como que lo que le enseñen en las prácticas y eso. No, no, sí. No, porque eso hace parte del aprendizaje que tiene una vez tenga la experiencia en los sitios de trabajo, ¿no? Pero con solamente que tenga el técnico en auxiliar contable, con eso es suficiente. Sí, Ok, ok, claro. Bueno, ¿cuántos años de experiencia? 6 meses. Y esa experiencia debe estar, digámoslo, justificada en dónde, certificada, perdón. Pues digamos que por la empresa que le dio como las prácticas y eso. Por eso, pero, o sea, ¿experiencia en qué? ¿En qué área? ¿En qué cargo?
sea, esa experiencia demostrable, ¿no? En contabilidad y finanzas. Ya, ok, listo. ¿Cuánto dices tú que debe de tener, Catalina, este personaje en experiencia? ¿Cuántos años? 6 meses. Ah, con 6 meses es suficiente. Sí, yo sí creo, pues porque lo que usted decía la vez pasada, ¿o qué días? Pues si no tiene experiencia, pues como para darle la oportunidad de obtener la experiencia. Ok, sí, sí, ok. Puede ser, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de responsabilidad tiene este personaje, Catalina? Bueno, contabilizar y procesar asientos de diario para generar que se registren todas las transacciones de lo que ingresa a la empresa. Bueno, esa sería una. ¿Qué otra? Actualizar las cuentas por pagar y realizar conciliaciones. Ujú. Eso haría parte de las funciones que él debe cumplir en su diario trabajo. O sea, si solamente tenemos una función, imagínense, imagínense ustedes que este personaje pues va a tener entonces demasiado tiempo libre y eso es un gasto que a la empresa o a los gerentes de la empresa no les va a gustar porque no hace, solamente está cumpliendo una función y esa función la puede hacer de una manera muy rápida. Entonces, ¿qué hace el resto del tiempo? De hecho, eso es desmotivante para él, para el trabajador, porque cumple y ya. ¿Y ahora yo qué más hago? Por eso, cuando colocábamos nosotros en describir las funciones, por lo menos se deben de tener como mínimo unas 6 funciones, pero el cargo se tiene que desglosar perfectamente para poder entonces trabajar en eso, trabajar en varias cosas. Entonces, eh, tiene que asistir a reuniones, tiene que entregarle un informe al jefe inmediato. ¿Quién sería el jefe inmediato de este señor, Catalina? Un contador. ¿Un contador? Ah, ok. Y digamos que el contador es la profesión, pero ¿qué cargo tendría ese contador? Como, ay no, la verdad no sé. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál crees tú que sea, Catalina? Si es el jefe de la persona que tú me estás diciendo, ¿qué cargo debería tener el jefe? Pues algo así como gerencial, no sé. Ah, puede ser eh, gerente financiero, podría ser, o coordinador financiero, contable, ¿no? Porque es que eso, o sea, él, digamos, la persona que su merced seleccionó, Catalina, tiene que rendirle cuentas o tiene que darle informes a él. O sea, él depende de ese contador, de ese director de área. Entonces, realmente es lo que se necesita tener. Y este personaje que tú dices tiene trabajadores bajo su mando. No, pues porque digamos que hasta ahora están empezando en la empresa, Sí, entonces todavía no le han dado a trabajadores pues para que tenga como bajo supervisión, digámoslo así. sí, ok, ok. Bien, bien, muy bien. ¿Algo más que tendrías que comentarme, Catalina? No, ya nada más. Eh, ¿Se necesita que sea hombre, que sea mujer? No, ¿En en qué eso edad? no hay como que ninguna preferencia. Ya, ya, ok. Am, pero me parece que faltan más cosas, Catalina. De acuerdo a la información que se tenía en el manual, hay varias cosas que no han mencionado. Normalmente la posición de trabajo que tiene él, ¿cuál es? O sea, ¿es de pie, sentada? ¿Qué información maneja? Bueno, hay varias cosas que no le has mencionado, Catalina. Es como 50 y 50, pues por una parte sí tiene que estar sentada haciendo pues como informes, como nóminas y todo eso.
y pues en otra parte tienen que estar como de pie, pues archivando carpetas y todo eso. Ajá. Mira, de la manera como se haga el análisis y la descripción del cargo, los resultados de la selección serán buenos o serán malos. Si hacemos una mala descripción del cargo, un mal análisis del cargo, pues seguramente voy a terminar seleccionando a gente que no es apta, ¿sí? Y eso, la cabeza, perdóname la expresión, Catalina y todos, la cabeza del analista de selección, del que diseñó el cargo, puede estar en riesgo, porque por culpa de él o de ella se hizo un mal proceso de selección. Entonces, estos ejercicios que estamos haciendo o que comenzamos a hacer desde ayer es precisamente para tener claro cómo es que nosotros tenemos que desmenuzar muy bien el cargo que yo quiero analizar, las funciones, ¿sí? El nivel de riesgo que debe tener esta persona. Cuando hablamos nosotros de atención al público, ¿qué tantas veces lo tiene que hacer? Acuérdense que había una parte donde decía la periodicidad y el tipo, ¿no? Si la persona va a controlar, va a dirigir, va a orientar, va a ejecutar, va a supervisar, y cada cuánto lo va a hacer, de una manera mensual, o de una manera semestral, o de una manera quincenal, semanal o diaria. Todo eso es muy importante porque nos determina a nosotros la importancia del cargo. ¿Ven? Entonces, a lo que tú hiciste ayer en clase, pues creo que faltaron varias cosas, Catalina, a no ser que no me las hayas dicho. Pero sí es importante nutrir muy bien la información del cargo. O sea, y uno puede guiarse con ejemplos que aparecen en internet y todo este asunto para poder decir, ah, mire, me toca analizar esto, ¿sí? Porque si a su merced como auxiliar de recursos humanos le dicen, venga, hágame la descripción de este cargo, pues su merced tiene que ser muy bien cada uno de sus aspectos para que los puedas tú cumplir. Y cuando te reúnas con el equipo de trabajo y de selección, entonces tú aportes las ideas con respecto a qué es lo que tenemos que encontrar en este candidato. Entonces, para que lo tengas presente, Catalina. ¿Vale? Vamos con Stephanie Aldana. ¿Dónde anda Stephanie? Profe, nosotros no conocemos a Stephanie. No está, no, o sea, no, se retiró, no la conocen. Se llama Stephanie Aldana Vanegas, ¿no la conocen? Bueno, vamos con Angélica María. Ay, perdón, que estaba mirando otro listado. Un momentico, por favor. Estaba mirando el listado de la noche. Bueno, ok, vamos ahora sí. Michael Steven. Bueno, profe, Sí, hermano. ¿Cuál escogiste tú? ¿Cuál trabajaste tú ayer? yo elegí un cargo propio de mi empresa, de la que estoy trabajando Ujú. actualmente, y es el gerente de negocio, se llama el puesto. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que es un cargo al cual se tiene que acceder de forma, o sea, se asciende de forma interna, ¿sí? O sea, Pero, no sí, ok, pero recuérdame el nombre del cargo. ¿Cuál es? gerente de negocio, Gerente de negocios. sí, Ya, señor. ok. Entonces, bueno, una descripción breve es responsable de administrar la calidad del servicio y la limpieza del restaurante, las ventas, liderar a las personas, la rentabilidad,
El gerente de restaurante es el líder del restaurante y trabaja con sus gerentes de departamento para coordinar las diversas funciones y sistemas que son fundamentales para el éxito. Ujú. Algunos de los requisitos que tiene que tener este gerente es estar estudiando cualquier carrera, porque, bueno, yo trabajo en McDonald's y McDonald's tiene su propia universidad. Entonces, lo único que McDonald's pide de estudio es cualquier carrera, cualquier profesional, no importa en realidad la carrera, porque para lo que tenemos que hacer en el restaurante o en la compañía, ellos mismos nos preparan. La carrera es por si en algún momento de pronto uno quiere cambiar o salirse de la compañía, uno tenga una segunda opción y no se quede como varado en que no estudió por estar trabajando. Ok, ok. Bueno, Entonces, señor, sigue, por favor. ese es el requisito de estudios. No requiere segunda lengua. La requiere en caso de estar aplicando al siguiente cargo, que ya sería un tema de coordinación, ya que tiene que ir a diferentes países de América. Bueno, céntrate en el que escogiste, por favor. Ujú. La formación tiene exigencia de formación interna, que son certificados en 3 departamentos del restaurante, haber cursado cursos de liderando el restaurante, eh, Liderazgo. sí, señor, cursos de transición al liderazgo, estar cursando un curso en especial que se llama Líderes Ahora, que es para la formación de gerentes generales, y estar cursando cursos complementarios dentro de la misma compañía, que son como seguridad de la comida, manejo de personal, manejo de efectivo, recaudo y auditoría. Esas son la formación requerida dentro de la compañía. Debe tener mínimo 4 años en la compañía, en los anteriores cargos a los que tiene que tener competencias como, por ejemplo, productividad, ya que va a realizar todas las funciones asignadas en el tiempo que Claro, establece la compañía. pues esa competencia de ser productivo es algo que todo cargo debe tener, porque si el hombre no produce o la persona que trabaja con nosotros no está cumpliendo con los ideales, con las metas, pues entonces pues no sirve. O sea, la productividad está inmersa en cada cargo. O sea, yo contrato gente para que me dé resultados, para que cumpla con propósitos y con objetivos, ¿sí? Entonces, la productividad, pienso yo que sí o sí la deben de tener todas las personas, indiferente en qué cargo o qué puesto esté ocupando. Debe estar trabajando muy juiciosamente para producir, sea el cargo que sea directivo, sea coordinador, sea operario, eh, sea conductor, sea arquitecto, lo que sea, pero tiene que ser productivo. Entonces, obviamente, pues la productividad eh, no se tiene que colocar como requisitos o como capacidades porque debe ser. O sea, yo no voy a mantener, a lo que quiero referirme, es que yo no voy a mantener una persona que no es productiva, que no produce, que no genera soluciones, que no genera ideas, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, la productividad sí o sí debe estar inmersa en las habilidades que debe tener el trabajador. Sigue, por favor, Michael. Las funciones específicas del cargo. La primera es la planificación del negocio, entonces crea junto a su consultor un plan de negocio para trabajar durante todo el año, establece su equipo de trabajo, planifica los gastos mensuales en ventas, transacciones y costos que tiene el restaurante, analiza y presenta los resultados del restaurante mensualmente, monitorea y reporta semanalmente el progreso de cada uno de sus gerentes, utiliza la mentalidad de diagnóstico y coaching en todas las Ok, reuniones, ok. se ¿Cuántas personas programa, trabajan?
¿Cuántas personas trabajan para él? Dependiendo del restaurante, profe. Entonces, digamos, si es un restaurante, es por tipo A, B o C. Los A Sí. son los que más venden y los C son los que menos venden. Entonces, un tipo A puede tener a cargo 10 gerentes y un tipo C puede Ah, tener a cargo de 3 a 4 gerentes. ok, ok. Listo, dale. Participa en reuniones con su equipo semanal y comparte prácticas con otros gerentes. Eso en la planificación del negocio. Otro ítem es la Ujú. seguridad de la comida, entonces verifica que toda la comprobación de seguridad en la comida se haga semanalmente, diariamente y mensualmente. Se asegura que todos sus gerentes estén certificados en seguridad en la comida y tengan su curso de manipulación de alimentos. Mantiene buenas costumbres de higiene con toda la comunidad. Ujú. La tercera sería la seguridad y la protección. En los ítems de los cuales se encarga el gerente de negocio es revisar kit de primeros auxilios. Se asegura de que los gerentes estén capacitados para alguna emergencia o para tratar a los empleados, a los que siguen después de los gerentes, que ya son los operarios. Sí, ok. Planifica las reuniones con el comité de seguridad, monitorea los costos de seguros, identifica las oportunidades que tenga de seguridad y salud en su trabajo. Ya, ok. Bien. Otra de sus funciones es los horarios gerenciales. Entonces, elabora y publica mensualmente los horarios para todo su equipo de gerentes. Las condiciones sus honorarios son 4 millones de pesos mensuales sin cargas sociales. Y algunos beneficios que tiene este cargo es que dentro del restaurante ya puede, digamos, acceder a la comida cuando quiera y las veces que quiera dentro de su turno. Y ya sería eso, profe. Ya, ok. Listo, bien. Gracias. Gracias, Michael. Eh, Luisa Fernanda. ¿Dónde anda Luisa? Yo, profe, yo ya pasé. ¿Ya pasaste tú? Sí, señor. Tania, ya pasaste, ¿no? Ah, sí, Luisa, sí. Tania, ya pasaste. Luisa, ya pasaste. Camila, vamos contigo, Camila Andrea, por favor. Buenos días, profe. Hola, Camila. Bueno, te Profe, escuchamos. yo escogí el cargo, se llama jefe de operaciones. Él es el jefe de operaciones de un cine, se llama Cinépolis. Ah, ok, ok. Y ese cargo de jefe de operaciones, ¿de quién depende? Él depende del subgerente. Eh, ¿Del subgerente de Cinépolis o el subgerente Sí, del punto del porque punto? cada punto, Exactamente. Puede, digamos, Cinépolis, por ejemplo, hay uno en Ayuelos, hay otro en Diverplaza. sí, este es el de Plaza Claro porque este es Cinépolis VIP. Esto maneja como le digo yo, como una operación diferente porque pues es un cine que sí maneja comidas rápidas y todo y maneja como el servicio al cliente ya dentro de la sala, ¿sí? O sea, el cliente no tiene como que hacer Ah, ok. filas ni nada de eso, sino adentro tiene como un sistema que se llama sistema Velux. Entonces ellos aprietan un botón y pues se acerca un comandero, se llama, se acerca un comandero y le toma el pedido directamente ahí desde la sala, pues ahí sentado. Y solamente es el VIP, ¿no? El que queda en Casa Claro, que en En Claro, Plaza Claro, sí, señor. Plaza Claro, ¿no? Sí, ok. Sí. Sí. ¿Y es que tú trabajas allá? Trabajé allá. ¿Y Yo qué tal? hice este cargo lo desempeñé allá. Pues es buena empresa, ¿para qué, profe? Es buena empresa. Lo complicado allá es como concordar como los espacios para estudiar. Muy poca gente puede estudiar referente al área operativa porque los turnos son a veces de 4 horas como pueden ser 10 horas de trabajo. Entonces, pues Mm, según la capacidad y la productividad que haya, entonces pues se necesita la gente. Entonces no se podía como estudiar. bien, ok. Entonces, recuérdame el nombre del cargo, Jefe de operaciones. jefe de operación. Y las operaciones que implica,
tener organizado la confitería, tener organizado lo de los Sí, tiquetes. allá, digamos, se dividían en áreas. Está el área de comanderos, que pues vienen siendo, digamos, como estilo meseros. Está el área de confitería, donde está pues las palomitas y todo eso. Está el área de cocina, que pues porque allá se maneja todo lo que es hamburguesas, sushis, perros, todo ese tipo de comidas. Entonces estaba ya como en la parte de cocina y el área de operaciones generales, que pues ya vienen siendo los que nos colaboraban con la parte del aseo. Ok, ok. ¿Cuántas personas tiene a cargo este señor de operación? Él tiene a cargo según, digamos, también la productividad del cine. Como le decía ahorita, profe, según, digamos, los días. Habían días en donde literal no entraba mucha gente, entonces, pues, No, digamos, habían, pero no, discúlpame, pero normalmente él tiene bajo su mando a cuántas personas. normalmente en un día de operaciones full, más o menos tiene a cargo entre unas 40 y 50 personas. O sea, siempre tiene gente trabajando para él, siempre. Sí, sí, él O sea, delega, hay cargos que delega, digamos, como a la parte de cada uno tiene un supervisor, que es el supervisor de cocina, el supervisor de cada área. Entonces, uno como jefe de operaciones, pues delega como ciertos cargos, precisamente pues porque uno no se puede repartir siempre en todo, pues en todas las operaciones al tiempo. ya, ok. ¿Qué habilidades blandas o competencias blandas debe tener este personaje? Este personaje debe tener una buena adaptación. Habilidades blandas, acuérdate. ¿Cuáles son? Ay, Debe tener excelente comunicación con su gente, ¿no? Camila. qué pena, profe, es que se me va el internet. Discúlpeme, un segundito. Sí, pues si estamos hablando de que la persona tiene bajo su mando o bajo su liderazgo, eh, Aló. sí, aló. Qué pena, profe. Ya, qué pena. Es Entonces que te se me va, decía, se me va el internet. ¿qué habilidades blandas debe tener este personaje, este Debe, gerente de debe tener operaciones? una buena capacidad de liderazgo. Debe ser Debe, buen líder, sí, importantísimo, debe ser buen líder. sí, como decía su merced, debe tener una buena comunicación pues con el resto de su grupo, debe saber Tiene que, trabajar en grupo, es muy ok, importante saber trabajar bien, en grupo, porque sí, pues como bien. le decía su merced, él tiene que delegar pues obviamente también ciertas tareas pues a otras personas, entonces pues Ujú, si él no tiene una buena comunicación con el grupo, pues no va a funcionar nada. Tiene sí, que ok. tener, ¿qué otro había visto yo? Tiene que tener buen servicio al cliente. Para este jefe de operaciones es muy importante el servicio al cliente porque es prácticamente el que está como a cargo del punto ahí afuera, dando la cara, ¿sí? Porque pues el Ujú, resto de gerentes y todo eso pues está dentro de la oficina. Entonces ellos ya se solicitan cuando pues no sé, hay como un caso ya extremo o algo así. Mientras que se pueda solucionar, pues es el que tiene que estar dando la cara ahí en el punto. Entonces tiene que tener un buen servicio al cliente. em, ¿Qué más le digo yo, profe? Tiene que tener, eh, tiene que ser lo- empático, ¿no? Una de las tiene, cosas importantes es de que el gerente o el líder eh, del punto, pues tiene que saber trabajar con su gente y tiene que ser empático, es entender las situaciones que está viviendo su gente, ser empático, pero obviamente no ser como tan flexible, ¿no? Pues porque ya tan la gente flexible, entonces, exacto. ya la gente ya lo que hace es tener un mal comportamiento, no cumplir con sus funciones, porque van a decir, este tipo no nos exige nada, nosotros no la
no lo pasamos por el lado, entonces realmente eso Bien. es algo que se tiene que tener en cuenta. Sí, sí, señor, eso sí es verdad. Y por otro lado, también este jefe de operaciones tiene que tener como un, como le digo yo, como un buen manejo de las tareas múltiples que se le delegan, ¿sí? Ujú, Porque tiene que saber darle prioridad a, como a la sala, ¿sí? Acá, digamos, hay funciones que van primero que otras y pues al tiempo a veces se desocupan las salas, entonces quedan todas las salas sucias y todo, pero pues uno tiene que darle prioridad, digamos, a la sala que va a empezar pues pronto la otra función. Entonces, tiene que saber priorizar mucho pues el manejo de las tareas. ok, bueno. Am, Normalmente el trabajo lo hace de qué manera, de pie, sentado, combinado, ¿cómo es La, la manera como esta persona trabaja? esta persona trabaja la mayor parte de pie, porque pues tiene que estar en todo lado. Entonces, pues tiene Ujú, que estar moviéndose de un lado a otro y muchas veces mientras todas las salas están en función, él tiene que estar, digamos, como en la sala donde más haya foro. Entonces tiene que estar ahí como de pie bastante tiempo, a veces hasta toda la hora o 2 horas que dure la película. Entonces, pues ujú. la mayoría de tiempo se la pasa de pie. Es muy poca lo que se alterna a sentarse porque pues muchas veces se sienta uno solo pues cuando va a almorzar o algo así y pues son 15 minutos de break y como 45 de almuerzo. Ok, listo, ok. Bien, gracias Camila. Bueno, profe. Vamos con Valerie, por favor. Buenos días. Hola, Bueno, señorita. pues yo escogí el cargo de publicista y marketing, que Sí, está en publicidad y mercadeo. El objetivo principal del publicista es convencer al consumidor, también incentivar a los clientes para que hagan la compra inmediata del producto, ujú, persuadir al usuario para que elijan su producto y lo sigan consumiendo. Eh, Este necesita la formación académica de publicidad y marketing. La ok. experiencia laboral mínima es de 2 años de ¿Cuál es experiencia en cuál una es el empresa. cargo? Recuérdame el nombre del cargo, por favor. Publicidad y marketing. Eh, el cargo es publicidad y marketing. Publicista. Ah, ok, publicista. Ya, ok, sigue. O sea, ¿qué estudios debe tener el personaje? Debe estudiar la carrera formal de publicidad y marketing digital. Las funciones que Publicidad. lleva este Si es hay, de... discúlpame, si hay esa carrera Sí, profesional, señor. publicidad, ¿y cómo se llaman? ¿Cómo es? Publicidad y marketing. O hay cursos cortos de marketing digital o No, publicidad digital. no, por eso te digo, o sea, tenemos que definir la profesión exacta de la persona que va a cubrir ese cargo. Tiene que ser o publicista, eh, no sé, o comunicador social, no sé, pero debemos tener, digamos, claro qué profesión debe tener. Publicista. Adicionalmente, le vamos a pedir otros estudios, ¿no? Que sea especialista en marketing digital, en psicología del consumidor, eh, pero que sean, y ahí sí lo que tú dices, otros cursos adicionales, ¿no? Que van a complementar su hoja de vida y que le van a decir a la persona, usted es bueno para esto y me sirve para esto otro y usted se puede ocupar de esto. Pero tenemos que tener muy, pero supremamente claro la profesión que debe inicialmente tener él como lo primero en su hoja de vida. Sí, señor. Continúa, por favor. Bueno, pues la carrera profesional es publicista y marketing, publicidad y Ajá, marketing. sí, Las competencias que este debe tener son con la creatividad, la eficiencia,
También el manejo de apps que tengan que ver con todo lo de creación de publicidad. Las responsabilidades que lleva es diseñar estrategias de comunicación, también tener en cuenta las percepciones que tiene el usuario al momento de comprar el producto. También debe tener una buena información con respecto a la empresa, ya que con esto pues él puede crear la imagen del producto que él quiere enseñar. Las competencias que debe tener son conocimientos de cultura artística y popular, también conocimiento en diseño gráfico, la capacidad de trabajar bajo presión, la habilidad comunicativa para trabajar en equipo y también el saber trabajar en equipo porque es un poquito complicado. Este va a mantener la mayor parte del tiempo sentado, va a estar sentado y va a estar utilizando Ok. mucho los dispositivos electrónicos y las redes sociales. Ok, ok. El jefe inmediato de este es el director de publicidad y este no tiene como personas al mando, sino que es un equipo de entre 5 y 7 personas. Sí, ok. ¿Qué más Lo sería? que gana un publicista al mes está entre 1.300.000 y 5.600.000. En ese rango, entre 1.000.000, Y 1.500.000. 1.300.000 y 5.000.000 de pesos. Dependiendo del estudio. 1.300.000 debe ser para el recién graduado, ¿no? Exacto. Ok, Y pues también ok. depende de la experiencia, pues de la empresa un poquito y de cómo se vea la publicidad. Sí, ok, ok. Bien, ok. Y debe mantener el análisis de información y emitir respuestas rápidas con respecto a cuando tengan reuniones con el área de publicidad Ujú. y pues mantener mucho la creatividad y estar dando ideas. Claro, es supremamente importante que tenga bien como arraigado eso que tú mencionaste ahorita, porque pues tiene que ser supremamente creativo o creativa, dinámica, debe hacer las cosas con, o sea, tiene que tener esa, esa habilidad, pero a flor de piel. Sí, señor. Ok, listo. Ok, gracias, señorita. Gracias. Valerie, gracias. María Isabel, vamos contigo. Bueno, buenos días, profe. Hola, señorita, cuéntanos. El cargo que yo escogí es de gestor de contenidos digitales. Este, Me describes un poco ese tema de gestor de contenidos digitales? ¿Me lo puedes describir bien? ¿A qué te refieres? sí, trata como de diseñar y evaluar contenidos para algún sitio web, Ajá, asegurando su calidad y buenas prácticas de posicionamiento de SEO, así como la experiencia de un usuario de acuerdo con los lineamientos institucionales que ellos manejan. Entonces, esta profesión trata de diseñar páginas web, de llamar la atención para que usuarios entren a esa página. eh, Tienen los requisitos mínimos que estos manejan son, debe tener una carrera en comunicación y periodismo, también en comunicación audiovisual y debe tener conocimientos y conceptos de manejos de herramientas de marketing, que es como su primordial, por así decirlo. eso es lo más, eso es lo esencial de ello. Sí, sí, señor. La Ok, experiencia laboral que deben tener es mínimo a 4 a 5 años
laborando en ese cargo o en actividades similares que tengan que ver con este cargo. Ujú. Debe tener una buena manejación de la expresión, saber comunicarse, saber dar respuesta a las preguntas que le comenten en su blog, por así decirlo. Ujú. Tiene que tener capacidades de redacción y edición de textos, siendo capaces de Ok. basar artículos y contenidos digitales. Tiene que ser supremamente creativa en ese tema de la Sí, tiene que redacción. tener una buena imaginación, por así decirlo. Sí, exactamente. Y tiene que saber plasmarlo en una hoja o en un computador, pues en Word, porque sí es muy importante eso de que sea supremamente dinámica y creativa y que tenga muy buenas ideas. Y Sí, que, sí, dime. una de sus funciones es, tiene que realizar mejoras al sitio web que le asignan, tiene que proponer contenidos de atracción, así como lo estaba diciendo usted. Ujú. Tiene que asegurar al público interno sobre los requisitos, digamos, estos no tienen personal a cargo, pero digamos, de las personas que se rodea en su entorno de trabajo, tiene que darle como conocimientos sobre lo que él hace, para que ellos también tengan un buen manejo sobre eso. Ya, ok. Tiene Ok. que desarrollar estrategias, también tiene que elaborar y presentar informes, tiene que monitorear como las redes sociales en como en las cosas nuevas, qué productos nuevos se están sacando, qué información viral se está volviendo. Ujú. Ok, ok. También tienen que hacer un breve monitoreo de la información que ellos publican. Y el salario que ellos se están ganando mensualmente es de 1.732.000. Es como también dependiendo de la experiencia y dependiendo también de qué estudios tengan. Entonces ahí va como que aumentando un poquito más el salario. Ya, ok, ok. El jefe a cargo de este cargo es ya como el encargado de comunicación, que es como de periodismo y eso. Es como un comunicador social o periodista. Exactamente. ¿Algo más? No, Bien, ok. Bueno, vamos con Alejandro, por favor. Buenos días, profe. Yo el cargo que Sí. elegí es gerente general, profe. Ok. Eh, el objetivo del cargo es garantizar la sostenibilidad de a través de una buena operación, dirección y planeación y el control de las actividades. Los requisitos mínimos de la formación académica es profesional en áreas administrativas, o sea, tiene que tener un título en administración de empresas. La experiencia laboral mínima es de 3 años, ya en experiencia con otras empresas. Y pues las funciones tiene que supervisar la operación diaria, diseñar la estrategia y fijar objetivos para el crecimiento de los empleados, optimizar los presupuestos y procesos administrativos de la empresa, asegurarse de que los empleados cumplan con su labor y mantenerlos siempre haciendo cosas efectivas y productivas. Ujú. Ok. ¿Qué cargo perdón, qué profesión debe tener este personaje, este gerente general? Alejandro. Ah, qué pena, profe. Tiene que tener la carrera en administración de empresas. Solamente
lo profesional no necesita una especialización, una maestría, un No, no, doctorado. señor, eso ya es opcional como para tener ya un cargo más alto y ganar más. Wow, pero es que estamos hablando de gerente general, dice su merced. Un Sí, sí, cargo más señor, es alto. que ya la... Un cargo más alto que el- gerente general debe ser pues el dueño de la empresa sí, o el no, no, presidente. ya como el CEO y sí, el dueño de la empresa. Bueno, pero, wow, pero solamente tener el cargo, perdón, la profesión de administración Pues de es que empresas. depende de la empresa, profe, o sea, es como que, como se puede ir ascendiendo, hay unos que inician desde lo más bajo y van subiendo y Sí, ya con unos 10 sí, años, claro, digamos. pero me parece que la empresa no exige demasiado. O sea, debe ser una empresa muy pequeña o con muy poco reconocimiento, porque pues, tener un gerente general y que sea solamente administrador de empresas sin ni siquiera tener una especialización en gerencia de proyectos, especialización en recursos humanos, eh, o no sé, ¿no? Pero me parece que sí habría que exigirle un poco más a ese cargo, no a la persona, sino al cargo, para que se nos postulen personas que cumplan mejores condiciones. O sea, imagínense, cada 6 meses se gradúan en Colombia, les voy a decir un número cualquiera, se gradúan cada 6 meses. En Colombia se gradúan como 5.000 profesionales de administración de empresas cada semestre, si no es que es más. Ese número que les estoy diciendo seguramente es mentiroso, pero eso es algo permanente. ¿Ven? Entonces, tendríamos una gran cantidad de personas postulándose a ese cargo, porque no están pidiendo nada. O sea, es bueno para ayudar a la gente, pero para el objetivo de la empresa necesita que tenga por lo menos como mínimo una especialización adicional, porque estamos hablando de que él tiene un alto nivel de responsabilidad. Yo diría que en un 90%, 95% de responsabilidad de que la empresa sea supremamente productiva. Obviamente él no va a trabajar solo, él debe tener un equipo de trabajo, pues porque estamos hablando del gerente general. Entonces él es la cabeza visible en el organigrama y se necesita que él tenga un equipo de trabajo bastante bueno. Imagínense si debajo de él, perdón, cuando hablamos de un organigrama, ¿sí? Debajo de él pueden haber gerentes de mercadeo. Y este gerente de mercadeo inclusive puede tener hasta otra carrera o puede tener una maestría. Entonces, cuando una persona que está ubicada en el organigrama debajo de mí laboralmente, entonces se va a sentir desmotivado porque me está mandando una persona que no tiene sino un ser profesional. Me está mandando a alguien que no tiene de verdad pues como autoridad para mandarme. Entonces, eso implica que debemos exigir que por lo menos la cabeza visible en una gerencia general no solamente tiene que ser profesional, sino que debe tener como mínimo 3 especializaciones o una especialización y una maestría. Y su merced le colocó si tiene que saber hablar inglés o no es necesario. O algún otro idioma, Alejandro. No, yo le puse que no, profe, pues yo es que ahí eso es muy dependiendo de la empresa. Sí, sí, entiendo. Entiendo lo que su merced dice, Alejandro, que dependiendo de la empresa se va a determinar si, si se exige, digamos, que tenga un segundo idioma, ¿no? Si es una empresa muy pequeña, en donde realmente tienen 50 trabajadores y ellos no exportan, tampoco importan, ¿sí? Entonces, pues sí, depende mucho de la empresa. Pero eso quiere decir de que los dueños y el gerente general no tienen una misión clara, no tienen una visión clara como para decir, no, nosotros queremos ser
la empresa, en lo que se está hablando ahorita, ¿a qué se dedica la empresa, Alejandro? Yo he visto una de marketing, profe, No, la que tú me es- estás diciendo, la que tú me estás hablando. era de gestadeo y se trata sobre, sobre marketing profesional, no tengo nombre aquí. Ok, por eso, pero entonces debe ser entonces una empresa de publicidad pequeña, ¿sí? Obviamente es una empresa, pero debe ser pequeña entonces. Pero bien, listo, muchachos. Vamos a seguir trabajando. Les recuerdo que el miércoles nosotros tenemos el primer parcial, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bueno, permítanme, por favor, voy a compartirles. Me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, gracias. Listo. Entonces vamos a ver esto. Todo lo que hemos hablado hasta ayer y hasta parte de lo que hablamos hoy es como la parte primordial, inicial para poder hacer el proceso de selección, ¿sí? Entonces, lo que vamos a manejar ahorita, el tema que vamos a complementar, por eso yo quería, es que de hecho cuando hablamos de selección, lo primero que debemos hacer es lo que hemos venido haciendo, hacer el análisis del cargo, hacer la descripción del puesto, ¿sí? Hablar muy bien de lo que es la estructura organizacional, conocer muy bien la empresa. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro eso, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es esto, a tener lo que es el proceso de reclutamiento, ¿sí? El reclutamiento es atraer un número adecuado de candidatos a ocupar un cargo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el tema de el proceso de reclutamiento. Mónica, hazme un favor. Mónica, léete, por Señor. favor. Gracias. Léete esta diapositiva, Mónica, por favor. Proceso de reclutamiento. Conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Sí. El propósito es obtener un número suficiente de candidatos potencialmente cualificados para los puestos a cubrir y entre los cuales poder elegir. Ok. Lo que hicimos ayer y lo que hicimos esta mañana, antes de comenzar a hablar de reclutamiento, es eso, ¿no? Es saber qué es lo que yo necesito. Entonces, el reclutamiento está orientado a atraer a los mejores candidatos. O sea, si yo quiero que mi empresa sea supremamente reconocida, que sea sólida, que sea una de las mejores en mi disciplina, en mi área, pues yo tengo que tener potencialmente candidatos potencialmente calificados, que sean los mejores, ¿sí? Pero eso debe tener un gran equilibrio, señoritas y caballeros. ¿Por qué? Pues porque es que ya resulta que yo tengo los mejores, pero les doy un sueldo de pobreza, entonces la gente no se va a sentir a gusto. O sea, ahí sí como dice el dicho, el que quiere celeste, que le cueste. Si la empresa quiere crecer, si la empresa, la organización quiere mejorar, quiere ser de las mejores, hay que invertir. Hay que invertir. Y en donde esté ubicada, en el campo en el cual se desempeñe, en el área que trabaje, la empresa tiene que, para poder mantener contento a su trabajador, a su colaborador, pues entonces tiene que pagarle, pues bien, ¿no? O sea, obviamente las empresas siempre miran que quieren ahorrar,
pero tampoco pueden ser como tan negreros y realmente, por ejemplo, el cargo que decía Alejandro, un gerente general y que le paguen, un gerente general y que le paguen 1.500.000, pues es plata, ¿sí? Bienvenida la plata, pero uno no se mató tanto tiempo para que le paguen esa, perdóneme esa expresión, esa miseria. Entonces, queremos tener candidatos potencialmente calificados y que ocupen con toda una gran cantidad de éxito y de buenos resultados en cuanto a productividad a la organización. Entonces debe haber, como les digo, ese equilibrio entre el cargo, el trabajador y la parte salarial, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo cubrir a los mejores, ¿no? Entonces yo recibo las hojas de vida y empiezo a mirar, ¿sí? Entonces uno tiene palabras claves en cuanto empieza uno a seleccionar a la gente o hacer el primer filtro, Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de hacer el filtro, entonces yo ya voy descartando los que no están cumpliendo con el requisito. Los fines del reclutamiento están relacionados precisamente con determinar las necesidades actuales y futuras, ¿sí? Normalmente las empresas tienen digamos, un objetivo, y ese objetivo se coloca trimestralmente, semestralmente, anualmente. Entonces, el propósito es colocar unas metas alcanzables y que pues sigamos creciendo, ¿no? Entonces ahí vamos evolucionando y vamos creciendo. Pero resulta que no tenemos claro para dónde va la empresa, entonces no voy a saber cómo voy a cubrir esas necesidades actuales y futuras. O sea, hay que pensar más allá, hay que pensar en grande para poder decir a las personas que vamos a trabajar acá en la empresa, que vamos a traer y que vamos a contratar, pues tenemos que mostrarle que la empresa es dinámica, que la empresa es inquieta, que la empresa es realmente es buena, que sabemos para dónde vamos. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que realmente queremos como gerentes. Los dueños del letrero, qué es lo que ellos quieren. Entonces, suministramos el número suficiente de personas cualificadas para los puestos a cubrir. Entonces, acuérdense que al Departamento de Recursos Humanos llega las requisiciones de cubrir un puesto. Necesito, hay 2 vacantes en mi departamento, entonces necesito una secretaria y necesito un todero, ¿no? Entonces, hay esas 2 vacantes. Entonces, los que se encargan de atraer a los candidatos son los que van a tener que mirar el perfil del cargo, que fue lo que hicimos ahorita, ¿sí? Para poder cubrir, pues, esos 2 cargos, ¿sí? En el ejemplo que yo les acabo de decir. Entonces, empezamos a mirar esos fines de reclutamiento, porque, como les decía al inicio, no podemos contratar a alguien que no está cumpliendo con lo que exige el puesto. Reducir la probabilidad de que los candidatos contratados abandonen la organización al poco tiempo de incorporarse. Eso era lo que yo les decía a ustedes, señoritas, jóvenes, caballeros. Eso es lo que tiene que decir. Si la empresa no me tiene cautivado, si no me mantiene contento, si no me motiva, pues como que esta empresa realmente, yo no puedo crecer acá, ¿sí? Ya crecer sería quitarle el puesto al dueño, ¿no? Entonces, realmente no podemos permitir que la gente que contratemos, que sean buenos, abandonen a los 3 meses el cargo, ¿sí? Porque eso es costoso. O sea, yo les hablaba de que los procesos de selección no es simplemente revisar hojas de vida, no es solamente hacer entrevistas. No, eso implica tiempo, implica inversión, porque hay que publicar
en las Headhunter, hay que publicar en las bolsas de empleo, hay que hacer una gran cantidad de cosas y eso implica dinero. Eso implica dinero para la empresa. Entonces, si nosotros no hacemos las cosas bien, pues ahí nos van a llamar la atención, ¿sí? Aumentar la tasa de éxito en el proceso de selección, ¿sí? Al reducir el número de candidatos con insuficiencia o excesiva cualificación. Aquí es algo que yo les había mencionado ya, creo que en el segundo día de clase, cuando hablamos de una persona que está, pues o sea, no cumple con los requisitos del cargo, es decir, que es insuficiente el conocimiento, la experiencia, las habilidades, el conocimiento técnico, ¿sí? O sea, no cumple, entonces es insuficiente. Entonces, lo que hacen los analistas de reclutamiento es ir descartando los que no cumplen con las hojas de vida, con los requisitos estipulados por el cargo. O por el contrario, estamos hablando de la excesiva cualificación. ¿Qué entienden ustedes por excesiva cualificación? Díganme, por favor. Para ustedes, ¿qué es excesiva cualificación? ¿Que está demasiado calificado para el cargo? Exactamente. O sea, hemos dicho, está más preparado que un yogur, ¿no? O sea, es muy bueno. O sea, es muy bueno. ¿Por qué creen ustedes que eso sería malo para la organización? Porque ahí están diciendo, no podemos ni irnos por los peores y tampoco podemos tener a una persona que está sobrecalificada. ¿Por qué creen ustedes que esa parte de la sobrecalificación es perjudicial para la empresa? ¿Por qué creen ustedes? Profe, porque eso a largo tiempo no se va a poder sostener, ya que pues de pronto es una persona que espera mucho más en salario, en, digamos, en lo que tiene que hacer, en su carga, en sus funciones, y de pronto, no sé, por necesidad aceptó el trabajo y de pronto no dure ni siquiera los 3 meses que mínimo le conviene a una empresa. Ok, sí, estoy de acuerdo con su merced, Michael. Son algunas de las cosas que hace que sea malo para la empresa, ¿no? O sea, lo que decías tú, Michael, o sea, no se va a mantener a esa persona con un sueldo, perdóneme la expresión, miserable, ¿no? O sea, no se va a mantener esa persona ahí con nosotros, ¿sí? Si el puesto para este personaje excesivamente calificado es supremamente monótono, es muy repetitivo, no genera ningún reto, se hace siempre lo mismo, pues eso lo aburre. O sea, a la gente le gustan los puestos que generan retos, que dicen, no, esto está berraco, esto está difícil, pero lo voy a asumir. Lo voy a hacer porque cuando logre, caramba, va a hacer las cosas supremamente bien. Entonces, por eso no es bueno que tengamos candidatos que son muy poco calificados o que son excesivamente calificados. Por eso la idea es reducir con ese filtro el número de candidatos. ¿Ven? Bien. Y aquí están las fuentes de reclutamiento que inclusive alguno de ustedes la mencionó en su ejemplo, cuando nosotros mencionamos cómo atraemos a la gente, ¿sí? Las fuentes de reclutamiento interno, a ustedes les suena como la gente que ya trabaja con nosotros, ¿no? La gente que trabaja con nosotros, pues entonces no tenemos que buscarla fuera de la empresa, sino vamos a mirar quién trabaja con nosotros. Bueno, vamos a mirar cuáles son las ventajas de realizar un reclutamiento interno. Díganme, por favor, cuáles son esas ventajas.
Profe, pues yo diría que le da como oportunidad a una persona que lleva harto tiempo en la empresa y que tiene Sí, la capacidad para subir de cargo. sí, claro. ¿Y eso qué genera en esa persona, Luisa? Pues en sí genera satisfacción de que puede hacer, no sé, crecer más como Que puede persona y ascender, como ¿no? Que puede profesional. ascender. Sí, Que puede exacto. ascender y eso le genera una alta motivación. Y entonces la persona va a decir, uy, qué chévere, porque la gente, el gerente o la empresa me tiene en cuenta y reconoce mi trabajo, entonces eso lo motiva más, ¿sí? Una persona que lleva, que digo yo, 6 años y sigue en el mismo cargo todo el tiempo, ¿sí? No asciende, pero para que exista ese reclutamiento interno, pues entonces obviamente debe haber una vacante. Tiene que existir una vacante, ¿no? Porque pues yo no voy a colocar a alguien ahí, no lo voy a ascender cuando no es necesario. Y resulta que se creó la vacante porque trasladaron a alguien para a otra sede o lo ascendieron, entonces quedó esa vacante. Entonces sí, hay una gran motivación para la gente. ¿Qué otra ventaja? Digamos que esa es una ventaja para el trabajador. ¿Cuál sería la ventaja para la empresa, para la organización? ¿Quién me dice? De pronto que ya hay confianza con ese trabajador. Sí, ok. Explícame un poco más a qué te refieres con confianza. Pues, digamos, como el puesto que yo ahorita mencioné, esta persona sí o sí siempre se encarga del recaudo. Entonces, Ujú. no es lo mismo, digamos, una persona, un gerente que ya ha llevado 4 años en la compañía y que nunca ha tenido, digamos, algún antecedente por manejo de efectivo, por desvío de fondos, bueno, todo este tema, a una Sí, persona externa que obviamente pues uno conoció en la entrevista y en el proceso de selección y ya lo va a poner a manejar la plata de todo el lugar, por ejemplo. ok, sí, listo. El hecho, cuando su merced se refiere a la confianza, Michael, la idea es que lo conocemos, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo trabaja él, ya le hemos delegado funciones y nos ha cumplido de una manera muy buena, ¿sí? Entonces, digamos que esa ventaja es muy cierto, conocemos ya a la persona, ¿sí? Entonces, nos vamos a ahorrar, esa es otra ventaja, nos vamos a ahorrar un poconón de tiempo y un poconón de dinero en los procesos de reclutamiento, ¿sí? Entonces ahí eso es una gran ventaja del reclutamiento interno, ¿sí? ¿Qué otra ventaja creen ustedes que exista cuando hablamos de reclutamiento interno? ¿Cuál creen? ¿No hay ninguna otra? Nos ahorran tiempo, nos ahorran dinero, podemos delegarle funciones a esta persona porque conocemos del trabajo de él o de ella, ¿sí? Entonces digamos que esas serían las ventajas. Y una desventaja o varias de las desventajas del reclutamiento interno, ¿cuáles serían? Desventajas. Pienso yo que también sería como no ayudar como a las personas que estén buscando un trabajo, o sea, como no darle la oportunidad a otras personas para que se ingresen a la empresa, a la organización. Ah, no, porque pues, o sea, entiendo a dónde tú vas, Luisa, pero si yo veo el potencial en mi gente, pues yo como gerente o como director de talento humano, yo miro, oiga, no, aquí tenemos buen personal, aquí tenemos gente muy capacitada y que se merece ascender. Entonces vamos a darle la oportunidad. De hecho, una de las cosas que hacen las empresas antes de hacer el reclutamiento externo es mirar hacia la casa, de mirar hacia adentro de las puertas de la empresa, quién trabaja con nosotros. Entonces yo observo y hablo con los supervisores, con los jefes inmediatos, hablo
o reviso las carpetas de los trabajadores y miro cuántas felicitaciones ha tenido. Entonces, vea, esta persona se merece un ascenso. Entonces, eso sí es claro que yo, antes de generar un reclutamiento externo, lo que debo hacer es mirar hacia adentro, hacia mi empresa. Entonces, ese reclutamiento interno, pues, es mucho mejor, ¿sí? Y lo que hablábamos ahorita, eso genera mucha motivación a la gente. Pero una de las cosas negativas de este tema del reclutamiento interno es de que si en la empresa hay roscas, ¿no? Si en la empresa está el preferido, está no sé qué cosas, entonces resulta, por ejemplo, que hay un personaje que lleva trabajando con nosotros 10 años, ¿sí? Y el hombre se merece ascender porque el hombre es bueno. Y llegó un conocido del gerente, un amigo del gerente, y lleva trabajando con nosotros 1 año y ya lo ascienden. Entonces, obviamente, eso desmotiva mucho a la gente. Sí, porque ¿cómo así? ¿A usted por qué no le dieron ese cargo si usted era el más apto para eso? ¿Por qué no se lo dieron? Entonces, eso genera una fuerte incomodidad. ¿Sí? O sea, ese inconformismo no se hace esperar y eso genera un mal ambiente. ¿Ven? Entonces, el reclutamiento interno, aunque es una muy buena opción para la empresa, hay que manejarlo bien. Evitar que se manejen las roscas, los beneficios, el que se ascienda a alguien que realmente no lo merece. Eso sería. Cuando hay 2 cosas también en el reclutamiento interno que si no se manejan bien, también generan conflicto, y es de que, digamos, la persona cuando la ascienden, mejor dicho, se olvidó de que era una persona, se olvidó de los amigos y empezó a cambiar. Entonces, se volvió un ogro, se volvió un dictador, se volvió una persona supremamente cansona, grosero, atarbán. Y antes hasta hace una semana éramos compañeros de trabajo. Y ahora se le subió el cargo y empezó a ser grosero, atarbán. Entonces, eso puede ser también algo negativo del reclutamiento interno. Y el otro extremo tiene que ver con que porque aquí hay que mirar el estilo de liderazgo que vamos a encontrar a esa persona que vamos a ascender. Y esto quiere decir de que si yo estoy trabajando con mis compañeros antes de que me ascendieran, entonces siempre compartíamos, salíamos, hacíamos esto, que la broma va, que la broma viene, entonces hay muchas cosas. Pero resulta que entonces a mí me ascendieron. Entonces, la gente entonces empieza a no quererme hacer caso, ¿no? A pasar por encima de mí las órdenes que yo les doy, a no tenerlas en cuenta. Entonces, no me ven como el líder o como su jefe inmediato o como su líder inmediato, sino que no me hacen caso. Entonces, cuando no se logra diferenciar o separar esa parte, el reclutamiento interno tiende a ser negativo, porque la gente de pronto, hay mucha gente que vive de envidia y cuando ascienden a una persona le hacen la vida imposible o empiezan a no hacerle caso. Y si esta persona no es un buen líder, pues va a perder el año y se la deja montar, perdónenme la expresión, de todo el mundo. ¿Ven? Entonces, eso sería como el tema de reclutamiento interno. Y el tema de reclutamiento externo, pues, digamos que una de las desventajas del reclutamiento externo es que es más costoso, ¿sí? Y toma más tiempo. En cambio, en el reclutamiento interno es más económico y como ya conocemos a la gente, entonces ya no necesitamos hacer verificación de referencias, ya no tenemos que hacer una entrevista, 2 entrevistas, ya no tenemos que aplicar pruebas psicológicas, porque lo que hace la persona ya lo conocemos. Ya sabemos dónde vive, ya sabemos con quién vive, conocemos de su familia. Entonces, una de las
de los aspectos importantes del reclutamiento externo es que nosotros, cuando empezamos a mirar hacia afuera, ¿sí? Tenemos que mirar a nueva gente, ¿sí? A nuevas personas. Entonces, cuando vemos hacia adentro y no encontramos a nadie, tenemos que empezar a mirar a las personas que llevan sus hojas de vida a la empresa o que las mandan por el empleo, por Computrabajo, por LinkedIn. Entonces, ahí estamos hablando de ese reclutamiento externo, ¿sí? Entonces, también tiene sus aspectos positivos como sus aspectos negativos, ¿no? Es costoso, se demora tanto tiempo, ¿sí? Y eso no garantiza que de pronto haya buenos resultados, ¿sí? Eso puede generar problemas allí. Eso sería en cuanto a desventajas. ¿Cuáles serían unas ventajas del reclutamiento externo? Díganme, por favor, qué ventajas tendríamos. ¿Cuál quieren ustedes? Pues, profe, yo diría que pues conocer más personas que puedan estar aptas para ese puesto, o sea, que tengan todos los estudios, todo ese como desempeño, todo lo que estudió para ese puesto. Sí, sí, claro. Pues, es todo lo que hace el proceso de selección, tratar de atraer a las mejores personas, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Pero, ¿qué ventajas? ¿Sí? ¿Qué ventajas encontraríamos? Ventajas. Si, por ejemplo, yo considero que la empresa hay que hacer como un revolcón, como que yo tengo que oxigenar la plantilla de trabajadores con reclutamiento externo, yo lo puedo hacer. Entonces, la empresa se da cuenta que hay unos personajes al interior de la organización que como que no dan pie con bola, como que no son productivos, entonces ya es hora de cambiarlos. Ya es hora de cambiarlos. Una empresa, mis queridos estudiantes, una empresa no se maneja con el corazón. Una empresa o los empresarios o los dueños de la empresa quieren es pues que las cosas les vaya bien y que se llenen de dinero, que sean exitosos. Uno crea algo para obtener cierto rubro económico constante, ¿no? Entonces, realmente las empresas, hay empresas supremamente humanas, hay empresas que piensan un poco en el bienestar de la gente, pero hay empresas que son supremamente cuadriculadas y dice acá lo que hablábamos nosotros en el tema del liderazgo, pues no piensan con el corazón, sino con la productividad. Entonces, la gente lo que hace es buscar cambiar a la gente que no está funcionando y le pasan su carta de despido, obviamente con un proceso de despido adecuado. No es que lo echen sin justa causa, porque eso puede ser demandable. Pero eso sería pues como esa ventaja, ¿no? Que realmente vamos a oxigenar y vamos a atraer gente nueva, que no tiene mañas, que de pronto nos puede ofrecer cosas nuevas, nos va a ofrecer nuevos dinamismos, nuevas ideas. Entonces, vamos a oxigenar la empresa, vamos a oxigenar. O sea, ya queremos modificar a la gente que ya venía trabajando con nosotros, ¿sí? Por lo general, las empresas hacen eso, tienen inclusive los altos mandos, lo que hacen es dejarlos durante 5 años y ya luego los cambian. Porque pues una persona durante tantos años en un puesto, pues como que a veces no es bueno. Entonces lo que hacen es irlas retirando o las van ascendiendo
y eso va quedando ahí como el espacio, la vacante para poder ascender, si es el reclutamiento interno o es para la gente que viene de afuera, ¿no? Bien, entonces hay empresas que mantienen ese reclutamiento interno, también el externo, o lo hacen de una manera mixta, en donde pues estamos siempre combinando a la gente que está trabajando con nosotros o los que traemos de fuera, cuando nos ponemos a hacer ese proceso de selección externo. Entonces, yo diría que lo que más se trabaja es este fuente de reclutamiento mixto, ¿sí? En donde primero hacemos como que lo importante es que haya igualdad de condiciones, que no solamente sea que trabajen que asciendan los que están dentro de la organización o lo otro, que únicamente traigamos gente de afuera. ¿Sí? No, hay que hacerlo en igualdad de condiciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que se habla primero del reclutamiento externo y si no se obtienen resultados, miramos el reclutamiento interno. ¿Sí? A veces se puede dar de una manera contraria. Miramos inicialmente a la empresa, al interior de la empresa, y si no lo tenemos, entonces miramos hacia lo exterior. ¿Sí? Bueno, acá dice, si lo hacemos con el interno y si no se obtienen resultados, pues buscamos a alguien de afuera. ¿Sí? Entonces es como la mezcla del reclutamiento interno y externo. Bueno, las fuentes de reclutamiento ahí están mencionadas, las fuentes externas. La presentación espontánea es cuando yo llevo mi hoja de vida en físico y paso por la recepción y digo, mire, es que yo quiero dejar mi hoja de vida acá, pues para mi profesión es esta y pues quisiera trabajar acá con ustedes. Entonces yo lo que hago es dejar mi hoja de vida. Por eso se habla de que yo voy voluntariamente, espontáneamente allá. Otra fuente externa, la recomendación de los empleados o los referidos. Entonces yo le digo a mi gerente o a mi jefe inmediato, mire, yo conozco tal persona que él tiene una muy buena experiencia, está bien preparado, él conoce el tema. Entonces son referidos por los empleados, ¿sí? O por conocidos de la empresa. Entonces siempre las personas van a tener la oportunidad cuando se habla de que seamos recomendados, ¿sí? O sea, no son cuotas políticas, no, son gente que realmente se puede recomendar. A veces la gente no recomienda pues porque los dejan mal ubicados o lo hacen quedar mal porque no rinden como tal, ¿no? Aquí hay otra fuente externa, la publicidad con respecto a los periódicos, el internet, la televisión, en City TV constantemente y en Caracol a veces hay una sesión en donde se habla de los trabajos, ¿sí? Perdónenme un instante. Bueno, y aquí mire todo lo que a veces uno conoce, ¿no? Mire, todas estas son fuentes de empleo en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, Facebook, ¿no? Entonces, en la radio, en la televisión, o sea, siempre hay unas fuentes externas de reclutamiento. Las agencias de empleo, el SENA como tal, compensar, las cajas de compensación, ¿sí? Que aquí hay las agencias de empleo doméstico, o sea, hay una gran cantidad de bolsas de empleo para todo. Mira, todo esto. Por lo general, esto es manpower, alta gestión,
activa, digamos, esos, y hay algunas que de pronto no tengo yo acá, como laborum.com o, bueno, Star People, son gente o son empresas que son los llamados headhunter, que son los cazatalentos, y por lo general se ocupan de cubrir vacantes de para altos cargos, ¿no? O sea, es gente que son de un gran peso, o sea, que fácilmente el sueldo de un gerente puede ser de 18 millones de pesos, porque el nivel de responsabilidad, el nivel de estudio y la experiencia que debe tener es grande. Entonces ahí esos headhunters se especializan en contratar a las personas que son de muy buena calidad, ¿sí? Acá está esas fuentes, ¿no? Miren, la policía, el ejército, bueno, todo esto, digamos, cuando la gente quiere hacer su carrera profesional en la policía, en la Fuerza Aérea, en el ejército, en la Armada, pues también publican, ¿sí? Las universidades, la Monserrate, la Católica, la Piloto, bueno, la Uniagustiniana, todos, todo está lleno de entidades educativas para poder publicar. Es lo que cuando la universidad tiene una página para egresados o tiene una oficina de egresados, pues eso se encargan de hacer la bolsa de empleo, de ayudarles para que los contraten fácilmente. Bueno, eso. Bueno, creo que eso es, muchachos, lo que teníamos que trabajar hoy. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O ninguna? Díganme, por favor. Pero díganme por lo menos algo, muchachos. ¿Preguntas? Díganme si sí o si no, por lo menos. No, señor. Bueno, ok. Qué bueno. Listo. Entonces, nos veremos el lunes en clase para que sigamos en nuestro módulo. Y bueno, les recuerdo que el miércoles ya tenemos el primer parcial. Entonces, para que vayamos mirando, repasando lo que hemos venido trabajando, lean los PDF que están allí colgados, porque seguramente de ahí salen preguntas. Entonces, por favor, estén atentos a eso. Nos veremos el lunes, señoritas, caballeros, que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, profe, gracias. Chao, Gracias. gente, que estén bien. Ojo con los certificados que les pedí para las personas que dicen que tienen que trabajar los viernes, por favor, porque tienen que estar atentos a que deben estar activa su cámara. O si no, me toca colocarles falla, así estén ahí. O sea, si yo veo el nombre de la persona, pero no la veo la imagen, me va a tocar colocarle falla. Bueno, chao, muchachos, que Profe, estén bien. Nos pregunta. vemos el lunes. Feliz fin de Profe, semana. Chao. Señor. es que ayer no pude ir por un motivo laboral, ¿también le puedo presentar mi certificación del trabajo? Pues de hecho tiene que hacerlo, si no, ojo que se pierde la asignatura con 4 fallas. ¿Y su Ok, merced sí. cuántas lleva? ¿Como 2? Con la de ayer es la segunda, sí. Bueno, ojo Pues de que la su merced primera sí, la está, verdad no tengo justificación, pero de la de ayer sí. sí, usted está caminando por la cuerda floja, mi estimado Michael. Ojo, Vale, pilas con eso, que no resulte que su merced termine perdiendo por fallas. ok, profe. Inclusive teniendo incapacidad también, con 5 fallas, teniendo incapacidad, también ya se tiene que, se pierde la materia o se tiene que aplazar el módulo, porque es que por módulo son 20 días de clase, y si estamos ya faltando 5 clases, pues eso es mucho tiempo. Listo, muchachos, que estén muy bien. Chao, chao. Profe,
Dime, Es que yo Mariana. tengo inconvenientes al inicio con la conectividad. Quería confirmar la asistencia. Qué pena, profe. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo es tu nombre completo? Ah, Mariana Piñeros. Sí, señor. Ah, sí, 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 porque, bueno, trata de solucionar eso porque si te había colocado falla, Mariana. Listo, profe, gracias. Qué pena. Para el otro viernes ya debes de tener solucionado eso, Sí, señor. para la virtualidad. Chao, cuídate mucho, que estés bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao.